Hola, hoy vamos a ver la corteza cerebral, que como ustedes saben es una zona muy compleja del cerebro, que tiene varias zonas, varios tipos de organizaciones, y vamos a empezar a hacer un pequeño resumen de lo que sería entonces las principales cuestiones de interés. Ustedes ya conocen ahora lo que es el sistema nervioso en general y tienen una idea de todas sus dimensiones, el sistema nervioso central, el periférico, etcétera. Y hoy nos vamos a centrar en lo que sería el córtex cerebral como la capa más superficial del cerebro. Ustedes ya saben que el tejido nervioso se puede distribuir en capas o cortezas, y tenemos la corteza entonces cerebral y la cerebelar, pero también en diferentes grados en núcleos, organizaciones o agrupaciones de neuronas. Entonces hoy nos vamos a centrar por primera vez en el curso en lo que sería la distribución en capas. La corteza cerebral se divide básicamente en dos grandes regiones, el alocórtex y el neocórtex, como pueden ver aquí. El alocórtex es el córtex más antiguo, evolutivamente, digamos. Es una pequeña parte de lo que sería el total del córtex, una doceava parte se estima. Incluye el hipocampo, que sería denominado el arquicórtex, que lo vamos a ver en las clases prácticas, y el córtex olfatorio y las áreas asociadas como el paleocórtex, que no le vamos a dar mucha importancia. Finalmente, tenemos el neocórtex, y este sí que es el filogenéticamente más evolucionado, y fíjense que puede normalmente tener 6 capas en general, aunque verán que esto varía. Comparativamente, el alocórtex tiene de 1 a 3 capas. Normalmente vamos a ver 3 capas, y vamos a ver un poco su evolución. Entonces, si ustedes ven la evolución incluso del cerebro y básicamente se traduce en gran medida en la evolución del neocórtex, fíjense lo que sería un cerebro de rata, tiene el neocórtex totalmente plano. Después, a medida que aumentamos en la escala evolutiva, el córtex se va plegando, ven cómo aumenta de superficie hasta llegar al humano, que tiene una cantidad de surcos y giros tremenda, lo que ha hecho que aumente su capacidad, su superficie de forma tremenda. Entonces no es tanto su tamaño, no es solo su tamaño, sino también todo ese plegamiento. Muy bien, entonces, ¿qué neuronas componen estas capas, estos circuitos? Una gran variedad. La variedad es enorme y no vamos a focalizarnos aquí en describir cada una de esas neuronas. Lo que sí podemos hacer es mostrarles un poco la generalidad, que serían básicamente neuronas piramidales, que es una enorme cantidad de neuronas que hay en la corteza cerebral, y neuronas granulares, que son neuronas más pequeñas. Las neuronas piramidales se reconocen por ser en general bastante grandes, en su mayoría, aunque no todas. Tienen una dendrita apical larga, con espinas dendríticas, y que llega hasta la capa que denominamos molecular. Tienen varias dendritas basales, acá tiene un esquema de lo que sería una neurona piramidal, y esta es la proyección que llega hasta la capa molecular. Y después tienen axones largos, que generalmente, o más bien proyectan a otras áreas corticales o subcorticales. Básicamente son la vía de salida de estos circuitos hacia otras zonas. Muy bien, y generalmente son excitatorias. Y después tenemos las neuronas granulares, que son más pequeñas, son multipolares. Ahí van a ver que hay diferentes tipos de morfologías, una gran variedad de morfologías, que tienen axones más cortos, que normalmente no salen del córtex, y por lo tanto son más bien interneuronas. ¿Ven? Esta es un poco la diferencia entre una morfología y otra, que ya hemos visto un poco en las clases prácticas iniciales. Entonces, en resumen, si uno mira un circuito, podría decir que estas neuronas piramidales son las neuronas de proyección que salen la información del circuito, mientras que las neuronas granulares son las interneuronas que procesan localmente la información. Muy bien, entonces comencemos por el alocórtex. Vamos a ver sobre todo el que sería el alocórtex hipocampo, que es esta pequeña región que está acá. Ustedes habrán visto ya en anatomía, que cambia de lugar en la rata. Van a ver que en la rata es más dorsal, lo que vamos a ver que son los cortes que tenemos en clase. Pero bueno, analicemos el hipocampo humano, que es muy parecido al de la rata. ¿Cuál es su función? Ustedes saben bien que es importante en la consolidación de las memorias de corto y largo plazo, etcétera, navegación espacial, es clave. Y es un punto importante en varias patologías, típicamente el Alzheimer. ¿Cómo se forma? Es interesante ver cómo se forma para después entender la arquitectura de todas esas capas. Básicamente era una corteza que se fue plegando y en un momento, digamos que se parte o se mueve, con lo cual tenemos 3 capas
de parte de la corteza, que sería el giro dentado, y después otras 3 capas del asta de Amón, que después se continúan con el córtex entorrinal, y de esta forma van a ver que tenemos 3 capas en toda esta zona inicial, digamos, y eso va evolucionando después morfológicamente y espacialmente a formar más capas hasta formar las 6 capas que son las capas del neocórtex con el cual es continuo este tejido. Entonces tienen que tener en cuenta esa formación para después entender un poco cómo son los circuitos y la distribución de neuronas en el hipocampo. Ven que el hipocampo entonces tiene 2 zonas centrales en las que nos vamos a basar, el asta de Amón y el giro dentado o la fascia dentada. Cada una de ellas tiene 3 capas, una capa molecular, ¿ven? Después una capa central de neuronas, como serían las neuronas piramidales o la capa de neuronas granulares, lo cual hace fácil distinguir una de otra, ahora vamos a ver por qué. Y después una capa polimórfica en ambos casos, que eso se mantiene en esta estructura general, digamos, también en el neocórtex, aunque son más capas. Después está el alveus, que sería la sustancia blanca de vía de salida, sobre todo del hipocampo. Bueno, sigamos. Entonces, acá tenemos un esquema de lo que serían los circuitos del hipocampo. Fíjense, según el esquema que habíamos visto, de cómo se partían esas áreas, tenemos 3 capas acá en el giro dentado, y acá tenemos 3 capas en el asta de Amón. La capa central del giro dentado son las neuronas granulares. Quiere decir que, como vimos recién, son neuronas más pequeñas, estrelladas, multipolares. Y la capa central del asta de Amón son las neuronas piramidales, que como ven proyectan más lejos y son la salida, digamos, de este pequeño circuito. Como verán también, las neuronas granulares son las que reciben gran cantidad de información desde afuera. Y eso va a ser algo común en general en las cortezas, que es que las capas granulares reciben gran cantidad de información, la procesan, etc. Y las capas piramidales, si bien participan en el procesamiento, son las capas que producen la salida del circuito. Bien, entonces tenemos la zona que recibe gran cantidad de información de neuronas granulares y la zona que procesa también, pero envía gran cantidad de información hacia afuera del circuito. Todas estas capas tienen nombres, acá las tienen esquematizadas: molecular, neuronas granulares y polimórfica, molecular, neuronas piramidales y polimórfica. Y por fuera el alveus, que es sustancia blanca. Si vemos esto en un corte real, fíjense, esto serían las neuronas granulares del giro dentado, y acá serían las neuronas piramidales del asta de Amón o el cuerno de Amón, que se denomina CA, que tiene varias regiones, CA1, CA2, CA3, CA4. Y el alveus se ve en azul. Claramente pueden ver que esto es una técnica que tiñe la mielina de color azul, ¿ven? Sustancia blanca. Entonces toda la sustancia blanca se ve en azul y las neuronas están teñidas con un colorante basófilo que tiñe núcleos, ribosomas, etc. Muy bien. Esta es la pinta que tiene, el aspecto que tienen las neuronas piramidales. Ven que son las típicas neuronas, estos vistos con una con un colorante que tiene estructuras basófilas. El núcleo es muy clarito, es eucromático, con un nucleolo muy evidente, y el citoplasma basófilo. Tiene el típico aspecto de neuronas grandes, mientras que las neuronas granulares, fíjense cómo están todas muy apretadas, y ya en algunas se distingue el nucleolo y el núcleo cromático, pero en otras no tanto, y eso es lo que sucede muchas veces con neuronas más pequeñas. Tengan en cuenta que de vuelta hay algunas neuronas, por ejemplo la capa molecular, ven que algunas neuronas un poco más sueltas hay, también hay en la capa polimórfica, ¿no? Entonces de esa forma es fácil distinguir el asta de Amón o el cuerno de Amón del giro dentado, principalmente por sus neuronas centrales que lo componen. Esto es como se ven las neuronas de asta de Amón con una tinción de Golgi. Fíjense que bien impregnadas que están estas neuronas. Recuerden que acá solo hay un bajo porcentaje de neuronas impregnadas y ven que claramente son neuronas piramidales. Muy bien, vamos a terminar esta primera parte de arquicórtex, de hipocampo, preguntándonos si en el cerebro adulto se generan neuronas nuevas. Esta es una pregunta clave. También la podemos hacer de otra manera. ¿Las neuronas se reproducen? Y esta es una pregunta típica también que escuchamos muchas veces. La respuesta a esta pregunta, si las neuronas se reproducen, es claramente negativa, por lo menos hasta lo que sabemos hasta ahora.
las neuronas no se reproducen. Es decir, una célula diferenciada en neurona no es capaz de generar mitosis y generar otra neurona hasta donde sabemos. Sin embargo, el cerebro adulto, y estamos hablando del cerebro de mamífero, pero también que incluye el cerebro humano, genera neuronas nuevas. Eso ocurre principalmente en dos lugares, en la corriente migratoria rostral, digamos, que va hacia el bulbo olfatorio, y en el giro dentado del hipocampo. Por eso lo traemos a colación ahora en esta clase. En esta zona de giro dentado es que se producen neuronas nuevas y está en discusión, digamos, todavía qué función pueden cumplir esas neuronas y cómo funcionan cuando se integran al circuito, si se integran correctamente, etcétera, en el cerebro humano. Bueno, ahora vamos entonces a terminar esta primera parte. Espero que les haya sido útil y en la segunda parte vamos a analizar más lo que sería el neocórtex.